empezar el negocio con esa ilusión, teniendo esa idea tan buena, teniendo ya todo preparado y empezar los equipos comerciales a barrer el territorio nacional entero e islas. Y ya no solamente el cliente final, sino los propios profesionales de la piscina. Como te decía antes, la incultura en el mundo de la piscina no solamente viene del cliente final, que bueno, cualquiera puede hacer una piscina en su casa, pero el propio profesional se negaba totalmente a cubrir las piscinas. Eso, ¿para qué servía? Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Mainière, donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Edición 30. Lanzarse a la piscina y ganar. Una conversación con Julio Morillo, director de Cap Covers. Con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros, en que puedas exportar sin riesgos, en que tu mercancía, tu cobro, tu reputación lleguen siempre a buen destino. Todo nace cuando uno de los socios y fundadores de Cap Covers necesita un sistema de seguridad para su piscina, más teniendo en su casa dos niños pequeños de 3 y 5 años. Imaginen. Busca cubiertas por toda España y descubre que nadie las fabrica. De hecho, la tuvo que comprar en Estados Unidos y es ahí donde se le encendió la luz que todo buen empresario lleva dentro. Y así, en el año 2001, nació Cap Covers. Hoy vamos a hablar con su director, Julio César Morillo. Julio, vuestra empresa surgió tal y como yo lo he contado. Yo he dado casi titulares, pero ¿fue así? Efectivamente, así fue. Año 99, el fundador de la empresa y socio Paul Lubers, por cuestiones laborales, donde él trabajaba antes, viene a Sevilla, acaba firmando un contrato de media duración, se enamora de esta ciudad, como no puede ser de otra manera, y busca casa aquí. Esa casa tiene piscina y él entonces, sus hijos, de entre 3 y 5 años aproximadamente. Los críos, claro. Efectivamente. Y claro, una piscina descubierta es siempre un peligro. Entonces buscar lo que es una opción para poder tapar la piscina y estar tranquilo. Entonces la sorpresa viene justamente que aquí en Sevilla, mirando en casas de piscina, piscineros, como llamamos nosotros en nuestro argot y demás, nadie vendía ese tipo de cubiertas. Amplió un poquito más el radio, en cualquier otra provincia de Andalucía, incluso en España, y la sorpresa de que nadie tenía ese tipo de cubiertas que él, en su etapa de formación y de estudios en Estados Unidos, había conocido allí, ¿no? Donde sí es común tener este tipo de productos, incluso por normativa, ¿no? De tener una piscina y tenerla siempre tapada, ¿no? La verdad es que cuesta trabajo, ¿no? Pensar que ni en Andalucía ni en España encontró esa cubierta, pero yo creo, Julio, hay que reconocer, no sé si estás de acuerdo conmigo, hace 25 años en nuestro país había poca cultura en cuanto al tratamiento y la seguridad de las piscinas. Eso siempre lo decimos y cualquier profesional del sector a día de hoy te lo va a reconocer, ¿no? Que lo que nosotros llamamos efectivamente la cultura de la piscina, que es simplemente pues no tener la idea que había aquí totalmente errónea, de que acaba la temporada de baño, acaba el verano y directamente vaciamos la piscina o la dejamos a su suerte hasta el año que viene. Ese error, aparte, por ejemplo, de tener una piscina al descubierto, que sigue siendo un peligro para la seguridad en caídas accidentales, porque siempre hablamos de niños, pero hoy en día se vende mucho también por el tema de las mascotas. ¿Vale? Entonces eso siempre es un riesgo, pero es que aparte, vaciar y tirar tantos metros cúbicos de agua en un momento como hoy, que sabemos, ¿no?, que tenemos que tener sostenibilidad en los recursos hídricos y sobre todo para algo tan importante como es la piscina, porque lo asociamos a lo lúdico, ¿no?, al verano, a las vacaciones, y como ya hemos visto en periodos de sequías anteriores, el año que ha estado mal la cosa pues ha sido el primero que pierde, puesto que por ley no se puede llenar una piscina de agua. Entonces ese es un poquito lo que faltaba aquí en cuanto a cultura de la piscina, el cuidar el agua, el cuidar el recurso
Y sobre todo después también, como te decía antes, la seguridad de tenerla tapada, ¿vale? Por el informe que nos pasan todos los años la Asociación de Fabricantes y Constructores de Piscinas, ¿vale? De media, son unos 300 ahogados por año en los últimos 15 años. Es una barbaridad. Es un dato demoledor. Efectivamente, eso está censado. Y está más que estudiado que un niño se ahoga en entre 15 y 20 segundos que cae en una piscina. 15 y 20 segundos, si lo piensas bien, es el tiempo que tardas en atender al teléfono, mirar por la ventana o ir a la nevera a por un refresco. Entonces, por desgracia, esto sigue ocurriendo, y aunque hoy en día cada vez la gente está más consciente de tener tapada su piscina por esto, y por lo que te decía también, por cuidar propiamente del recurso del agua, hace 25 años esto no era así. Bueno, el caso, Julio, es que vinieron expresamente de Estados Unidos para montar la cubierta de la piscina de Paul, de tu socio, y después empezó vuestra aventura en el garaje de Paul, año 2001. ¿Cómo recuerdas aquellos comienzos que no siempre son fáciles? Ilusionantes sí, pero no fáciles. Efectivamente, porque ahí surge, como tú comentabas bien antes, o sea, la idea de negocio. Una vez que él en Estados Unidos, que ya conocía este tipo de cubiertas, como te digo, va a Estados Unidos, compra el modelo y lo traen para acá, lo instalan, él ya tiene lo que quería en cuanto a seguridad para su piscina y mantenimiento, ve ahí la posibilidad de crear una empresa con estos productos, puesto que, como te decía antes, aquí no existían, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo, efectivamente, en 2001, que es cuando se constituye la empresa. Y mientras estábamos buscando infraestructura de nuestros locales, nuestras naves, en fin, vehículos y demás, empezamos, pues, como yo digo siempre un poquito, ¿no? Como vemos en tantas películas, el sueño americano, ¿no? En el garaje de la casa ¿no? Algo tan típico de Silicon Valley y demás, pero en este caso fue aquí en Sevilla, concretamente en Tomares, ¿no? Y ahí teníamos en el garaje nuestro pequeño primer almacén hasta que creamos lo que es la infraestructura posterior. Y anecdótico de aquella época, pues claro, imagínate en un sitio residencial. Sí, alguna queja de algún vecino, ¿no? Claro, la entrada y salida de vehículos. Correcto, y de camiones y de gente y demás, ¿no? Pero justamente estábamos en ese proceso que ya después trasladamos lo que fue la primera sede, digamos, grande, formal nuestra, al polígono Pivo, en Bollullo de la Mitación. Sí, sí. Bueno, alguna vez has dicho, o te lo he oído decir, que empezasteis a funcionar al, comillas, estilo americano. ¿Qué es eso del estilo americano? ¿Y qué se debería aprender de ese estilo en esta parte del mundo, en Europa, Julio? Pues principalmente, como te decía, porque Paul, al tener su formación en Estados Unidos, de estudiante y demás, pues traslada un poco eso aquí. Ellos son gente que la idea que tienen, van adelante con ello. Que finalmente fracasa, no importa, pero vamos a intentarlo, vamos a hacer todo lo posible porque esto pueda funcionar, ¿vale? Entonces, aquí quizás, por lo menos en España, ¿no? No te diría en toda Europa, pero sí, y cuanto más vamos al sur, peor. Tenemos siempre ese miedo de ¿y si me va mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si qué va a pasar? Y ellos no, ellos tiran adelante. Y cuando vaya mal nos preocuparemos, pero primero vamos a trabajar en que vaya bien, ¿no? Y entonces así empezamos nosotros un poquito en esos comienzos tan difíciles, pero al principio tan ilusionantes, porque ten en cuenta que de la fábrica principal de Estados Unidos, especialistas en esto, que vendían una cantidad enorme de cubiertas y siguen vendiendo al año. Nosotros aquí, un producto que no había, que era tan buena idea, que llevaba los pilares básicos, como te decía, de seguridad, de mantenimiento, de conservación del agua, de la temperatura y demás, pues siempre teníamos un poco, hablando en broma, ¿no? De las botellas de champán están ahí guardadas, ¿no? Porque esto va a ser el mejor negocio de los últimos 25 años por lo menos, ¿no? Y la sorpresa fue que nada más lejos de la realidad, o sea, ocurrió todo lo contrario. Ahí fue donde nos dimos cuenta la poca preocupación y cultura que tenía aquí la gente de la piscina. Os encontrasteis, Julio, con lo que podríamos llamar cierta incomprensión por parte de quienes tenían piscina. Os decían que para qué voy a cubrir mi piscina. Pero ¿qué os animó a no arrojar
la toalla y seguir adelante? Porque el primer año fue un desastre. Un desastre. Os recorristeis España entera, sí, mostrando la posibilidad de cubrir la piscina. Correcto. Y no vendisteis ni una cubierta. Ni una. Imagínate, o sea, de empezar el negocio con esa ilusión, teniendo esa idea tan buena, teniendo ya todo preparado, y empezar los equipos comerciales a barrer el territorio nacional entero e islas. Y ya no solamente el cliente final, sino los propios profesionales de la piscina. Como te decía antes, la incultura en el mundo de la piscina no solamente viene del cliente final, que bueno, cualquiera puede hacer una piscina en su casa, pero el propio profesional se negaba totalmente a cubrir las piscinas. Que eso, ¿para qué servía? Y de pronto el primer contrato, que creo que lo tenéis en la oficina, lo tenéis enmarcado, ¿no? Correcto. Le habéis puesto un marco a ese primer contrato. Sí, efectivamente. Cuéntame. Sí, y además porque justamente se nos acababa ya lo que era, digamos, el crédito. Teníamos, como toda empresa que empieza, una inversión metida y sin obtener ningún tipo de beneficio a cambio. Entonces, bueno, quizás nos hemos equivocado, pero bueno, podemos llegar hasta aquí. Como decía antes, siempre que esté la idea, siempre que haya una posibilidad, vamos a seguir intentándolo hasta el final, ¿vale? Entonces, prácticamente a los 9 meses vendimos nuestra primera cubierta, sistema de cubierta automático, en la Costa del Sol, en Marbella, para un cliente inglés que tenía allí segunda residencia. Y la anécdota es esa, ¿no? Lo que es ese primer contrato, esas primeras facturas, lo tenemos enmarcados allí en la empresa. Que siempre, como después, por desgracia, que ha habido otras crisis, tanto de salud, como conocemos en 2020 por el COVID, como después por las guerras, tanto de Ucrania y demás, pues crisis en cuanto a materias primas y todo esto, pues siempre se le echa un vistazo al marco de la pared, ¿no? Para ver que estuvimos mucho peor al principio, ¿no? Y que siempre, como te decía antes, si hay oportunidad de seguir luchando por ello, pues vamos adelante. No, la verdad es que el cliente inglés os debió dar suerte, porque a partir de ahí empezaron a llegar pedidos. No estabais equivocados. Efectivamente. No estabais equivocados. Y digo esto porque en algún momento os planteasteis si la empresa tenía futuro. Exacto. ¿Qué pasó a partir del cliente inglés? Pues lo que pasó que este hombre colaboró también muchísimo, porque él estaba tan encantado con el producto, con su cubierta, que se ofrecía a mostrarle a cualquiera que quisiera verla la cubierta en su casa. Entonces, o sea, se convirtió no solo en un cliente, sino en un aliado. Efectivamente, en aquel momento era nuestro mejor comercial, porque era, digamos, el único que tenía algo en la zona para poder mostrar, ¿no? Pero funcionó de tal manera que prácticamente en un mes cubrimos casi todas las casas de las urbanizaciones cercanas a Marbella, San Pedro, Elviria y demás, ¿no? Y a partir de ahí ya, tanto con las ferias de muestras y con diferentes, ya teníamos soporte de vídeo, de fotos para poder mostrar y demás, ya empezó lo que fueron los profesionales a preocuparse ya más por esto y ver de que, oye, pues esta gente no era tan descabellada lo que estaban planteando. Y a partir de ahí se empezó ya a crecer un poquito más, hasta que ya empezamos ya a plantearnos la idea de, oye, España va muy bien, ¿por qué no intentamos exportar hacia afuera? ¿Y dónde fue vuestra primera exportación? Fue en Francia. Francia. En Francia, efectivamente. En Perpiñán. Después ya siguió Portugal y ya después nos vamos casi a más de media docena de países, entre ellos tanto la vecina Italia como Chipre, Grecia, Hungría, Alemania, Reino Unido. Así hasta 14, creo, ¿no? Efectivamente. 14. ¿Y cómo se hace, Julio? Es decir, os llaman, quiero una cubierta para mi piscina. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Qué se pone en marcha? Pues nos llegan por medio de 2 canales, o bien directamente hacia la empresa, o bien hacia cualquiera de las redes partners, distribuidores o dealers que tenemos por todas partes, ¿no? A partir de ahí, pues se le da toda su atención con respecto a la información que se le puede enviar, tanto telefónicamente como por soporte de correo electrónico, como posterior visita para ver que está todo bien, hacerle un estudio pormenorizado de cuál es, porque cada piscina es diferente, aunque muchas nos parezcan iguales, y es un producto hecho a medida, que va al milímetro, y entonces hacemos 1, 2, 3 visitas hasta que todo queda claro, y después lo típico, se hace lo que es firma de contrato, puesta en producción, y un plazo de 3 semanas que tenemos
para lo que es el posterior montaje o envío de la mercancía, y se encargaría el distribuidor, en su caso de montarlo, o nosotros mismos si no hay distribuidor en la zona en concreto. Claro, estoy hablando de cubierta, pero tu empresa es Cap Covers, plural, tendríamos que hablar de cubiertas, ¿no? Claro, efectivamente. Ha sido un poco, en todos estos 25 años, ha surgido tantísimos modelos diferentes y para tantas funcionalidades que hoy en día el cliente que es ajeno a una cubierta pero pone una piscina, hay que decirle ¿para qué finalidad quiere usted la cubierta? Hay cubiertas de seguridad como la nuestra, hay cubiertas para mantener la temperatura del agua para bomba de calor, hay cubiertas temporales como puedan ser de invierno o de verano, que se llaman más cobertores, hay cubiertas... Hoy en día tienes un catálogo enorme para poder elegir, entonces la función correcta es orientar al cliente de que lo que compre, al final él vea que la inversión que ha hecho está en lo correcto. Bueno, en vuestro caso, permite que lo diga así, el tamaño sí importa porque condiciona mucho la logística. Efectivamente. Es decir, no es igual una piscina, cubrir una piscina de 3 metros que otra piscina de 10 o incluso más. Correcto. Nosotros hacemos máximo hasta 10 por 25. 10 por 25. Es nuestro máximo. Es un pedazo de piscina, ¿eh? Estamos ya ahí, efectivamente. Ya lo siguiente sería ya calidad semiolímpica o olímpica, que no podemos hacer propiamente, por más pruebas que hemos hecho nosotros, lo que es el tubo enrollador, por propia ley física de la gravedad, en el centro tiene un pandeo enorme a partir de Claro, 10 metros, entonces claro. es inviable, ¿no? Se sigue investigando al respecto del tema, pero a día de hoy ese es nuestro tope. Y como decías antes, efectivamente, imagínate mover perfilería que llevamos nosotros, tanto de aluminio como de acero inoxidable, en esos largos, ¿no? Desde 3 hasta 10 metros, ¿no? Es muy complicado. Tanto a nivel, por ejemplo, de terrestre, en camión, como que tengas que enviarlo por marítimo y, por supuesto, en aéreo, es que ni se contempla. Oye, ¿qué material usáis para las cubiertas? Pues justamente, por ejemplo, lo que es para la cubierta, ¿vale? Es derivado del PVC, virgen, ¿vale? Tiene una malla central, que es lo que le da la fuerza, y después tiene 2 capas, la que está en contacto, digamos, con la parte del agua de la piscina, que está especialmente tratada para estar en contacto con los productos químicos y demás, ¿no? Y la parte de arriba, que tiene un bloqueante de unas células que bloquean lo que son los rayos ultravioletas del sol, que es lo que estropea el agua, ¿no? El agua que se pone verde, pues tenemos ahí mismo los 2 factores que crean la vida, ¿no? El agua por un lado y el sol por otro, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que no penetre esas células, ¿no?, hacia adentro y te estropeen el agua. Una vez que queda cerrada y hermética, pues ahí mantener el agua de la piscina. Ten en cuenta, por ejemplo, que hay clientes que llevan 18, 19 años manteniendo el mismo agua desde que tienen cubierta nuestra. Jolly, una cuestión estética o cromática en este caso. Sé que hacéis cubiertas con varios colores, el azul, el beige, el verde y el gris. Sí. ¿Cuál es el que tiene más éxito, el más solicitado? El azul, claro. Pero sé que tenéis un cliente en Italia que tiene 2 Ferraris rojos. Correcto. Y la cubierta de su piscina es naturalmente roja. Rojo Ferrari, efectivamente. Porque rojos hay mucho, tiene que ser rojo Ferrari. Tiene que ser rojo Ferrari. Exactamente, sí. Nosotros, esos son los colores estándar. Yeah. ¿Por qué? Porque tener una carta de colores grandísima, como tuvimos al principio, que tuvimos hasta 12 colores, demoraba mucho lo que era que los clientes se decidieran finalmente por un color en concreto. Pero si hay un color que ellos quieran específico, lo hacemos, por supuesto que sí. En este caso, la anécdota, ¿no?, del cliente de los Ferrari. Bueno, hablemos un momento de clientes sin dar nombres. De clientes sin dar nombres. Sé que tenéis a futbolistas del Sevilla, del Betis, del Real Madrid, del Barcelona, algún conocidísimo presentador de televisión. ¿Qué tal son como clientes? ¿Van de estrellas o son normales? Pues hay de todo, ¿no? Pero suelen ser personas normales. Ten en cuenta, por ejemplo, en el caso de los futbolistas, son deportistas de élite, ¿no? Con una formación normal que podemos tener cualquiera, ¿no? Y después te encuentras con alguno que otro que son estudiosos y personas muy cultas, ¿no? También que gusta más la charla y gusta más el hablar, y son los que más te preguntan del producto y los que más quieren saber al respecto. Pero al final, un poquito la clave del éxito
dentro de la cordialidad, el respeto, por supuesto, y lo que es presentarse de buenas maneras, ese acercamiento, porque al fin y al cabo lo que estamos vendiendo es, en la mayoría, en el 90% de los casos, es la seguridad para sus hijos. Claro. Entonces, esa cercanía, sobre todo para los que tenemos hijos también, hace mucho para la venta. Hemos hablado de exportación, de países, aquella primera vez en Francia, de vuestro cliente muy VIP en Italia. ¿Qué dirías, Julio, a un empresario que está escuchándote, que le da vueltas a la idea de exportar y todavía no ha tomado la decisión? ¿Qué le dices? ¿Cómo le animas? Que no tuviera dudas, que adelante. Que si ellos confían en su producto, lo tienen claro, saben que el producto funciona, que adelante, que confíen en que lo van a hacer bien. Y si no, bueno, pues ya tomaremos otra determinación, pero que apuesten por ello, que exporten porque al final, efectivamente, el salir de la zona de confort, el tener esa tensión que te hace estar más espabilado, estar más atento, el querer hacer las cosas bien, al final ese plus, en la mayoría de los casos, es lo que te hace que cuando das un salto como el de la exportación, tengas éxito. Entonces yo le recomendaría, por descabellada que fuera la idea, que si tiene... O sea, precaución sí, pero miedo no. Efectivamente. Julio, tengo preguntas para ti. Son preguntas de encargo de Howden, nuestro patrocinador, Howden Seguros Locales con alcance internacional. La primera pregunta es, si volvierais a vuestra primera exportación, Francia has dicho, ¿qué haríais exactamente igual? Exactamente igual. Pues lo que haríamos es volver a confiar en la empresa que confiamos en su momento, que eran profesionales del sector de la logística y sobre todo con el tipo de carga tan peculiar que nosotros llevamos, como te decía, ¿no? Ten en cuenta que nosotros, lo que es la primera importación sobre todo, tuvimos bastantes problemas, sobre todo porque intentamos hacerlo por nuestra cuenta y al final te das cuenta de que tienes que buscar al profesional acertado, al que te pueda llevar esto, que nosotros lo que sabemos en este caso es de cubierta, pero hay que buscar al que sabe de logística. Buenos compañeros de viaje. Efectivamente. Buenos compañeros de viaje. ¿Y podrías compartir aquí algún error o algún imprevisto que se convirtiera después en una gran lección? Justamente lo que estamos hablando, esa primera importación que traímos desde Estados Unidos, la fábrica principal, para nosotros fue un caos. Ten en cuenta que gente totalmente ajena y profana al tema de importar y exportar, y quisimos hacerlo. La idea americana está muy bien, lo de do it yourself, hazlo todo tú mismo, pero claro, ahí nos dimos cuenta de que todo no lo puedes hacer tú mismo, ¿vale? Entonces, esa primera importación fue una auténtica pesadilla, porque nos metimos en un mundo sin saber nada, queriendo aprenderlo todo, pero ya nos dimos cuenta de que no era nuestro terreno. Y desde Cap Covers, ¿a quién recomendarías que viniese a hablar con nosotros en este podcast? Pues mira, está el grupo Baeza, que son especialistas no solamente también tienen ellos temas de cubiertas, sino ellos llevan todo con respecto a piscinas, ¿de acuerdo? Desde propiamente piscina de poliéster, todo tema de filtración, de bombas de calor, cualquier accesorio que te puedas imaginar, lo llevan ellos. Son una empresa que ha ido creciendo en los últimos años bastante y a día de hoy está, como se suele decir, comiendo en la mesa, ¿no?, con las grandes marcas mundiales del sector. Bueno Entonces, saberlo. sería interesante. Bueno saberlo, Baeza. Julio César. Yo me he dirigido a ti, Julio, todo el tiempo, pero tu nombre se debe a la pasión de tu padre por la antigua Roma. Correcto. Dicen que Julio César fue un hombre muy ambicioso, gran estratega, con mucho carisma, con gran liderazgo, que le gustaba hablar de cerca con sus soldados. ¿Qué te gustaría tener de Julio César? Pues justamente todo eso, ¿no? No, pero un poquito define, efectivamente, yo que soy tan estudioso de la antigua Roma y demás también, porque me viene por herencia paterna, ¿no? Efectivamente, claro. Y intentando seguir un poco esos pasos en la medida de lo posible, ¿no? Y de hecho, alguien que viene totalmente del mundo ajeno a la empresa, como soy yo, porque yo de formación profesional soy filólogo inglés,
Y después surge la oportunidad de negocio y cambio radicalmente y completo estudios de dirección y marketing y hasta de derecho. Y nos metemos en algo que, si no es siguiendo, por ejemplo, todas esas recomendaciones y pautas, ¿no?, que tenía el Gran General, es imposible avanzar en la vida con este tipo de proyectos. Qué bien. Escucha porque te va a gustar. Lo que más me gusta de las cubiertas de piscinas Cap Covers es la seguridad que ofrece para los niños, dice un cliente vuestro. Con las cubiertas de piscina Cap Covers desapareció casi por completo el mantenimiento, dice otro. Julio, sumando cubiertas llegamos de momento a las 5.000 que habéis llevado ya a 14 países del mundo y subiendo. Has dicho que censadas en España hay 1 millón de piscinas. Las cubiertas para las piscinas, que desde luego no son un lujo, porque ¿qué precio tiene la tranquilidad y la seguridad de nuestros hijos y la nuestra? De verdad que os felicito por la idea que pusisteis en marcha al inicio de este siglo y sobre todo por no dejar nunca de creer en vosotros a pesar de las dudas de aquel terrible primer año. Enhorabuena y a seguir cubriendo las piscinas del mundo de seguridad. Pues yo lo que sí me gustaría aquí recalcar, que ya lo hemos comentado antes un poquito, es de que cualquier empresario, alguien que vaya a emprender algo, que confíe mucho en su proyecto, que confíe mucho en su persona, en su equipo, que toda la posibilidad que tenga de seguir adelante con el negocio, por mal que vaya, por malos tiempos que corran, que se vea que no se ve la luz al final del túnel, que perseveren, que sigan trabajando. Cuando ya vea que no hay ninguna posibilidad, por remota que parezca, o estrafalaria que parezca, decir, ya lo hemos agotado todo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nos levantamos y seguimos con otro lado. Pero mientras se pueda seguir con un proyecto que es una ilusión, como tenemos tantos, ¿no? Y un proyecto que se ve que puede tener futuro, por mal que venga, siempre hay que confiar y seguir adelante con ello. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainier, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Cuenta con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros para que exportes sin riesgos. Tu mercancía, tu cobro y tu reputación siempre protegidos. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.